Hola a todos. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre entrevista. Entrevista, bueno, es una técnica, eso es obvio, una técnica de recolección de datos y hay gran variedad de entrevistas. Las entrevistas que utilizábamos en la metodología cuantitativa son entrevistas estructuradas, dirigidas, estandarizadas. Eh, Después hay entrevistas semiestructuradas que en muchos manuales las ponen como de la metodología cualitativa. Para mí están más cerca de la metodología cuantitativa. Cuando la ponen del lado de la metodología cualitativa es porque tienen respuestas eh, abiertas, porque son no estructuradas del todo, entonces dan como más posibilidades, eh, pero yo no las pondría nunca del lado de la metodología cualitativa porque son estímulos estandarizados, o sea, son todas la pregunta es la misma para todos y en general eh, el análisis es la codificación, o sea, el análisis va, va a requerir la cuantificación para poder hacer una interpretación. No funciona eh, nada de los fundamentos de la metodología cualitativa. Y por otro lado tenemos las entrevistas que usa la metodología cualitativa, que bueno, en términos generales la pueden encontrar como entrevistas cualitativas, entrevistas abiertas, entrevistas etnográficas o antropológicas. No sé por qué ese nombre, porque la etnografía eh, para mí no hace entrevistas, pero bueno, para muchos autores etnografía es sinónimo de metodología cualitativa. O sea, hay un libro de Atkinson y Hammerley. Atkinson es como, hay como dos grandes referentes distintos, porque cada uno tiene su journal y todo en metodología cualitativa de la actualidad. Por un lado está Densing, por otro Atkinson. Bueno, y uno de los libros de Atkinson que es de metodología cualitativa. Yo diría no hay nada que sea del diseño específico de la etnografía. Eh, Se llama etnografía. Por otro lado, Rosana Guber, que es antropóloga argentina, escribe un libro que se llama El salvaje metropolitano, que es como de metodología cualitativa, diría yo. Creo que es una antropóloga y comienza y en lugar de hablar de los fundamentos desde la sociología, como empezamos la materia, lo hace desde la antropología y después escribe otro librito que es como una síntesis que se difundió en una colección así que tuvo mucha circulación, que se llama Etnografía, y habla de la entrevista etnográfica también. Pero por eso digo, van a encontrar eso también. Informales también se las conoce por el nombre de muchas de sus características, es decir, van a encontrar las que les dicen entrevistas no directivas, no estructuradas, no estandarizadas. En general tienen todas esas características. Por eso yo digo que las semiestructuradas de estas tres características son no estructuradas, pero son directivas y son estandarizadas. Y bueno, y en general las entrevistas, como son abiertas, como son flexibles, son dinámicas, es decir, no hay un cuestionario, hay una guía. La cuán flexible, cuán dinámicas, cuán cosas, también va a depender de un montón de cuestiones. Es decir, hay como una gran variedad de posibilidades. En principio diría que hay
siempre que se hace una entrevista, el entrevistador tiene dos objetivos de lo que tiene que lograr con la entrevista en este tipo de entrevista, ¿no? En este tipo de metodología. Una es profundizar, ¿m? No es superficial. Nosotros por ejemplo, cuando hablamos de opinión o de eso que decimos, bueno, estamos en el mundo de los significados de las ideas, pero se traducen a una serie de opciones que quedan en la superficie. Bueno, acá en general estamos hablando de llegar al porqué. ¿Mm? No es qué imagen tengo de alguien, 7, 8, 9, no. Es entender qué pienso, por qué, qué siento, cómo al hacerme, no sé, una imagen, lo que sea de un político, de lo que fuera, si este fuera el tema, ¿no? Digamos, se conjuga los argumentos racionales con la afectividad, con la experiencia personal, como la historia, cómo se va construyendo eso. Hay como una matriz más profunda acerca de esos significados. Entonces, uno de los objetivos de cualquier entrevista es profundizar, y el otro de los objetivos es focalizar, es decir, ir al objetivo de la investigación. Es decir, la entrevista es utilizada como una técnica para obtener información, para obtener datos que sirvan para abordar un problema de investigación. Por lo tanto, necesito focalizarme en algún tipo de datos que me sirvan para esa investigación. Entonces, nosotros vamos a ver así como un esquemita, dos tipos de entrevistas, que son las que se ubican más en los extremos. La que le interesa por sobre todo profundizar, y por lo tanto la focalización es como secundaria, o es posterior, y que se llama habitualmente entrevista en profundidad, y la que va derecho al problema, derecho al tema y a la información que le interesa, que es la entrevista focalizada. La entrevista en profundidad, alguna de sus características es que es más que nada una conversación, que intenta ser una conversación informal entre iguales. Implica entonces reiterados encuentros cara a cara con esa persona. Bueno, hoy que hay psicólogos que hacen terapia no sé, por videoconferencia, capaz que se puede hacer una entrevista por profundidad por videoconferencia y no cara a cara. Bueno, pero entienden cuál es la lógica. Yo les diría que al menos todos los encuentros virtuales no serviría, que tiene que haber encuentros cara a cara para lograr una entrevista en profundidad. Y no alcanza un encuentro, sino que en general son varios encuentros. Lo que se busca en la entrevista en profundidad es obtener lo que se suele llamar un relato de vida, es decir, la perspectiva que tiene el entrevistado, la persona, respecto a su vida, sus experiencias, las situaciones que vivió, tal como lo vivió, tal como lo sintió y tal como lo expresa con sus palabras, digamos. Se dan cuenta que cualquier problema que requiera algo de esto requiere información de cierta profundidad, requiere información que no se obtiene charlando un rato. Por eso el modelo de la entrevista
en profundidad es el de requiere varios encuentros y los objetivos son los que buscan la comprensión de la perspectiva del entrevistado, o sea, como lo que planteamos así como el ideal de la perspectiva interior, ¿no? En cambio, la entrevista focalizada es una entrevista que es, si bien no es directiva, es más o menos dirigida porque busca algún tipo de información más o menos específica y va más o menos rápido al grano, digamos. Eh, Está orientada entonces por un tema específico. En general, cuando se hace una entrevista focalizada es porque los entrevistados han estado, no estados, han estado expuestos a una situación concreta. No quiere decir que el investigador los tenga que exponer a una situación concreta. Existe, es común, o sea, y en comunicación es algo habitual eso de hacer ver un programa de televisión y después hablar sobre eso. Pero puede ser, es algo, por ejemplo, puedo hablar de un programa de televisión porque sé que lo ven todos los días, ¿está? O han vivido determinada situación, o van habitualmente a un club de tango, o qué sé yo. ¿Mm? Y entonces saben que es por eso, se los convoca por eso, y el investigador conoce ese fenómeno, lo ha estudiado más o menos directamente o indirectamente, quiero decir, ha investigado él o ha tomado otras investigaciones, bibliografías, y acá hay un guión mucho más elaborado, si se quiere, más pautado. No es que tenga preguntas y que haya que seguir un orden, pero hay como unos ítems más específicos y ese guión de entrevista se ha elaborado a partir de ese conocimiento que tiene el investigador de la situación del hecho a lo que los entrevistados han estado expuestos. Bueno, ¿cuáles son algunas características que es importante tener en cuenta de la entrevista, de lo que sería su dinámica, su funcionamiento? Creo que una fundamental es entender que la situación de entrevista es una construcción social. O sea, hay dos personas que empiezan a interactuar y construyen algo. Si volvemos a Tudor, ¿no? Estructura interior, cultura interior, se construye ahí esa situación. Por lo tanto, cómo se construya eso, cómo se produzca esa interacción, las características que asuma la relación son fundamentales. Y en esa construcción social, ustedes conocen Goffman, tienen mucha ventaja para entender los grandes problemas que tiene la entrevista, es la definición de la situación. Es una interacción y por lo tanto todo lo que ustedes vieron con Goffman de lo que pasa en una interacción es lo que hay que tener en cuenta que pasa en una entrevista, ¿no? Cuando una persona entra en interacción con otra, define una situación, define una imagen de sí, define una imagen del otro, recurre a la información disponible para hacer eso, y si no la tiene, recurre a
otras experiencias, a imágenes idealizadas, a lo que fuera, ¿m? Y las personas y empiezan a hablar desde ahí. Ustedes piensan lo que significa cuando ustedes quieren entrevistar a una persona que vive en una villa. Estoy dando una imagen estereotipada por algo, pero que creo que es clara. Entonces le van a hacer una entrevista y ustedes son alguien que viene de la universidad. Y esa es la información que tiene de ustedes. ¿Cómo va a definir la situación y desde qué lugar va a hablar? Y después de eso, ¿ustedes pueden decir que pretenden una conversación entre iguales? No, porque no le va a hablar a un igual. De ninguna manera le va a hablar a un igual. Aún cuando quiera. Claro, si ustedes me dicen, no, es el dirigente, el líder del grupo, qué sé yo, bueno, puede estar en otra situación porque tiene otra información para definir la situación y él se adjudica otra posición. Pero fíjate que estoy hablando de todas las cuestiones que están en la interacción, están ahí en la entrevista. Y están jugando todo el tiempo. Están jugando todo el tiempo. Eh, ¿Cómo se define la información? ¿Cómo definen los interactuantes? La situación es fundamental. Porque... Y por eso, y eso es algo que importante, bueno, después voy a hablar de cómo tenerlo en cuenta. Pero yo siempre suelo dar un ejemplo que me parece muy significativo. Nosotros hace muchos años, que ya hace como 20, en el grupo de investigación, hacíamos una investigación que tenía que ver con la construcción de lo local y lo global a partir de la recepción de las noticias, a partir de la recepción de telediario. Entonces trabajamos con distintos grupos. Bueno, pero en esta parte específica trabajábamos con empresarios locales. Era unos casos que nos resultaban interesantes porque veíamos, era un momento importante para hablar de la redefinición de los espacios, de lo local en relación a lo global, etcétera, etcétera. Y nos llamó la atención que era con grupos, eran entrevistas grupales, como en algunos casos se sentían, no sé, terriblemente disminuidos en lo local, que el mundo los aplastaba, que, que, que no se podía hacer nada, que su lugar era muy chiquitito. ¿M? Y, y en otros parecían que habían logrado muchísimo, que desde acá tenían un margen de acción impresionante, más o menos así como lo del Smalltown. Era uno, pero acá era que uno se sentían, la expresión acá no era libre, unos se sentían que podían desarrollar su actividad comercial, negocios, todo a grandes escalas, que Río Cuarto era un lugar que les permitía hacer eso, y otros todo lo contrario. Y entonces cuando uno encuentra eso, cuando empieza el análisis, empieza a ver qué factores se van vinculando con qué factores para tratar en un primer momento, ya vamos a ver, realizar ciertos ejes, ¿no? Ciertas vinculaciones entre categorías que conforman ejes o categorías axiales, qué sé yo. Y entonces, ¿con qué? Y bueno, fuimos encontrando ahí algunas cosas, pero a la conclusión que llegamos después de todo es que la diferencia tenía que ver con cómo habían definido la situación y por qué era un problema nuestro. Porque cuando se los invitó a un grupo, se les dijo
las dos cosas estaban entre lo que decíamos, pero nos dimos cuenta que se había hecho hincapié en un grupo que los habíamos invitado como grupo de empresarios. Y a otro los habíamos invitado básicamente como público, televidentes de telediario, ¿no? Como riocuartenses. Aquellos que definían y hablaban desde el lugar de empresarios se sentían nada, acá chiquititos aquellos que se hablaban como riocuartenses y hacían valer esa identidad que por otro lado se construye socialmente en la comunidad como con cierta fuerza de, de enfrentarse al mundo, digamos, se sentían súper importantes. ¿Mm? O sea que miren cómo es muy importante esto para obtener la información que quiero obtener, es fundamental tenerlo en cuenta. Por supuesto que está el problema también de que se puede mentir. Acá estoy hablando de algo totalmente que no tiene nada que ver con la mentira, pero también se puede mentir, puede haber una gran discordancia, esto suele pasar siempre. Y siempre no digo en las entrevistas, digo en la vida, una discordancia con la norma discursiva dominante, sobre todo cuando en las entrevistas queremos saber sobre las cosas que se hacen. Entonces, cuando se le pregunta a alguien lo que hace habitualmente, es muy, no sé si muy, pero hay posibilidades de que hable desde lo que se cree que se debe hacer. Y tampoco vuelvo a decir que no necesariamente está mintiendo. Esto bueno, lo dejo porque tengo el ejemplo cuando hablo de observación, pero uno muchas veces cuando dice lo que hace, está hablando a partir del discurso dominante y no realmente lo que realmente hace, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión de la dinámica de la entrevista. Y ante esto no, lo fundamental es que arreglo tengo, nada, la reflexividad. Por eso son importantes, si bien cuando es focalizada se suele hacer un solo encuentro, qué sé yo, pero es importante más de un encuentro, poder analizar antes de seguir, poder pensar el tiempo cuando es más de una entrevista entre una y otra. A veces es importante que el tiempo no sea tanto para poder continuar con algo. Hay veces que es importante que sea un poco más para poder tratar de empezar de nuevo con la definición y que la definición de la situación anterior no pese tanto, tratar de sacar al sujeto de lo que había dicho en ese momento. Y también es fundamental la no directividad. O sea, lo peor para todo esto es focalizarse directamente, ir al tema, tratar de preguntar directamente. Lo mejor es dejarlo hablar. Si habla, mejor. Hay gente que habla poco, hay gente que habla mucho. Si habla mucho, el problema es después volverlo, pero hay como algunos principios de la no directividad, que es buscar la asociación libre de elementos del informante, no apoderarse
no apurarse uno en decir, eso porque no. Eh, Tratar de que de que él pueda hacer la mayor cantidad de asociaciones posible de lo que está diciendo, guiar, incentivar esas asociaciones, no guiarlas. Eh, la atención flotante del investigador, estar ahí atento, pero para tratar de ver cómo puedo utilizar las cosas, y la categorización diferida, es decir, porque esto lo digo porque uno en esta metodología va obteniendo los datos y va analizando, no apura, y ir analizando es una cosa, pero no cerrar ninguna categorización, no apurarse, y menos en el momento de la entrevista. Y sí, tendemos a hacerlo, estamos escuchando y categorizamos, ponemos nombres, porque nosotros tenemos todo el bagaje de la teoría, todo el bagaje de de las análisis anteriores. Entonces hay incluso etapas de la investigación que es más difícil esto de la no directividad y de lograr una dinámica que tenga que ver con lo que realmente sería la dinámica de una entrevista abierta, no directiva, y todo lo que eso implica. Hay distintos enfoques respecto a la entrevista. Hablamos desde el primer día de supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Entonces acá estamos en la parte más técnica de lo metodológico, pero sigue empezando todos los supuestos, ¿no? Entonces hay un enfoque, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, que es un enfoque constructivista, y que la realidad se construye en la interacción. Fíjese, supuesto ontológico. A partir de eso, cuando me voy a lo metodológico, eso me va a guiar a que el método por excelencia es la observación, porque la interacción se entiende observándola. O sea, como dije recién, preguntarle a alguien cómo interactúas con otro es casi como absurdo, porque uno interactúa, no está pensando en cómo interactúa. Entonces, para este enfoque, la entrevista es un sustituto de la observación participante, o sea, solo es válida cuando no puedo observar, y el no poder observar tiene que ver con dificultades de acceso. Hay lugares a los que no puedo observar, no puedo entrar en una casa a observar, hacer observación participante, puedo entrar un rato, pero hay ámbitos que son del orden de lo privado, hay ámbitos que son del orden de lo secreto. Está lo que Goffman llamaba la región posterior, los bastidores, digamos, dentro de la casa. Si no es mi casa, hay lugares a donde puede entrar más gente, el living, el comedor, la cocina, y hay lugares donde entra menos gente, como los dormitorios, etcétera. Digo la casa, pero todas las regiones. Goffman hablaba de esto de la región anterior-posterior. En ese sentido, Taylor y Vaughan, que son integracionistas y que es el autor que ustedes tienen para leer, ellos dicen que hay 3 usos. Perdón, me quedé ahí cortado. Dice, limitaciones del acceso porque no se puede acceder, o por ejemplo, porque es algo que ya pasó, entonces solo puedo obtener la información de testigos. Y la otra por las limitaciones de tiempo, o sea, la observación participante lleva mucho tiempo. Entonces
muchas veces no hay recursos, no hay posibilidades, no hay gente, no hay tiempo real, ¿no? Entonces se suplantaría por la entrevista. Entonces le decía, Taylor y Bogart, que es el autor que ustedes leen, dicen que hay 3 usos, en esta lógica que estamos viendo, hay 3 usos de la entrevista. Él pone como título tipos de entrevista, no sé por qué, serían 3 usos. Los pongo así. Los 2 de abajo son como los 2 que dijimos: aprender lo que no puede observarse, porque no puedo entrar, las dificultades de acceso, porque pasó antes, las limitaciones. La segunda tiene que ver con la limitación de tiempo, porque la tercera, porque dice obtener una amplia gama de escenarios, situaciones o personas. Yo a lo mejor puedo observar en un lugar a determinada gente, pero para el problema necesito ver más gente. O verlas en distintas situaciones. Entonces ahí salva la entrevista. O para el diseño de la historia de vida, que ellos lo usan bastante, paradójicamente, porque es como una excepción que confirma la regla, porque para la historia de vida, bueno, la historia de vida lo que tiene es que es algo que pasó antes, o sea, no hay otra forma, no puedo observarla, ¿no? Pero sin embargo hay otro tipo de enfoques que dicen, que ponen la entrevista casi como la mejor técnica, ¿no? Porque el discurso es lo que permite reflexionar, concretizar, expresar el sentido de la vida social. Es decir, cuando la persona tiene que hablar, puede aclarar los significados y darme una interpretación de esos significados, que no necesariamente es la interpretación que yo voy a tener observando desde afuera. Después yo puedo interpretar esa interpretación. Algo así está lo van a ver en Giddens, esta idea. Lo que pasa es que Giddens no lo dice para la entrevista, Girs lo dice hablando de la etnografía, pero esa idea está en muchos que defienden la entrevista. Bueno, ustedes no tienen esa parte, van a leer parte del trabajo de Morley. Es que no me acuerdo en cuál es, en el otro. Ustedes van a leer de Family Television y en The Nationwide Audience, donde él hace una justificación de por qué hace entrevistas en grupo, y está un poco esta idea, ¿no? De que los significados se condensan en el discurso, no solo como lo pongo acá en términos más personales, que es cuando el sujeto puede decir realmente el significado que le da a las cosas, es cuando lo piensa con palabras, y cuando lo dice es cuando lo piensa con palabras, sino que habla un poco de que los significados se condensan en algo así como el discurso que circula. Entonces, para quienes sostienen esta idea, sería la técnica que realmente permite acceder a lo más profundo y a lo significativo, más a esa idea de comprender los significados que tiene el otro. Los que sostienen esto serían entonces que se lograría a partir de la entrevista. Bueno, hay cuestiones técnicas de esto, lo leen solos, no voy a decir mucho, pongo algunos puntos. La importancia de construir la identidad del investigador, acá pesa todo lo que dije de la definición de la situación, y por lo tanto la importancia que es pensarlo desde el primer momento. El primer momento es la concertación de la entrevista, o sea, construir quién soy para poder entrar en una relación de suficiente confianza con el otro,
se suele usar la expresión establecer el rapport, establecer esa relación de confianza, de empatía con el otro, necesaria para la entrevista y necesaria para la observación, con la observación participante. Es algo que empieza desde la concertación de la entrevista. En general, cualquier manual, cuando la entrevista habla de todos estos puntos, de la concertación de la entrevista, la preparación de la entrevista. Cuando hablamos de la preparación de la entrevista, hablamos de cómo hacer la guía, de la logística. Taylor y Boga, que es viejo, va a decir, si se usa grabador, llevar pilas, bueno, es una tontera, pero los retos que me encuentro en alguien a que no haya sufrido este problema, que no le grabó alguna vez, que le grabó con ruido y no se entendía. Bueno, el problema que dicen ahí Taylor y Bogdan, de que mucha gente se intima ante el grabador, eso es porque eso es viejo, los grabadores eran un aparato grandote que había que poner arriba de la mesa. Bueno, hay cuestiones éticas también, porque uno dice, uy, hoy uno puede grabar sin que el otro se dé cuenta. Bueno, eso tiene serias cuestiones éticas a tener en cuenta. Nada de esto tiene dificultad para cuando lo lean. Me queda mal la aparición. Y bueno, y otro montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, cuál es la actitud que hay que tomar durante la entrevista, la actitud hacia el otro, cómo generar la mejor situación, pensar los lugares que sean más neutros posible, que el otro no identifique como un lugar propio, pero que tampoco sea a un lugar privado de él. En un lugar como Río Cuarto tenemos algunos lugares que son muy fáciles para esto, como son los bares, o que en los horarios que no hay mucha gente son ideales. Bueno, todas estas cuestiones son muy aburridas, decirlas para mí es aburrido, para ustedes escucharla también, pero todos los años le digo lo mismo, son súper importantes. Estudiarlas no tiene mucho sentido, leerlas porque a uno le queda un poco de la lógica para tener en cuenta, y saber que cuando voy a usar la técnica, ahí sí voy a leerla. Busco los manuales y leo, porque es fundamental, porque dicen cosas que si uno no tiene experiencia en usar la técnica, se le van a pasar y va a estar y arruinan todo. Eso. Las entrevistas focalizadas y la entrevista en profundidad serían tipos de entrevistas individuales, y después están las entrevistas en grupo, donde vamos a ver dos tipos: los grupos de discusión y los grupos focales, los focus group. El autor que ustedes tienen para leer hace una distinción respecto al origen, como que los grupos de discusión tienen que ver con una tradición más europea y los grupos focales norteamericana, pero no sé si eso... Primero no sé si están así, después no creo que sea importante. La diferencia está básicamente en la dinámica, y la diferencia de dinámica tiene que ver con la diferencia en el objetivo. Es decir, la dinámica del grupo de discusión es un debate, y tiene que ver con que el objetivo de hacer la entrevista en grupo es encontrar posiciones diferentes, diferencias respecto al objeto de estudio, respecto al tema, al objeto que esté estudiando, cuáles son las distintas posiciones, las distintas interpretaciones, los distintos modos de ver eso que
el objeto de estudio. Por lo tanto, la idea de entrevistar en grupo es que se arme justamente cierto debate entre esas posiciones para tratar de encontrar más clara esas diferencias. Debido a que la dinámica, digamos, es un debate, el rol del entrevistador es básicamente el de un moderador. Yo a veces solía decir que en el grupo focal era más activo y en este no, pero bueno, el rol del moderador será más o menos activo, depende la dinámica del propio grupo. O sea, hay grupos que hay que hacer que se calle a alguien porque si no, no habla nadie más, o si suben la tensión, tratar de bajarla. Y hay otros grupos que hay que buscar ese debate porque no se da naturalmente, es muy difícil, muy complicado. El grupo focal, en cambio, la dinámica es la de una entrevista en grupo. O sea, hay alguien que hace preguntas a varias personas juntas. Detrás está la misma lógica de la entrevista focalizada, apunta a algo directamente, en general es algo bastante más concreto. Y el sentido que tiene acá la entrevista en grupo es buscar aumentar la información sobre el tema. Es decir, cuando quiero información sobre algo y estoy preguntándole a varias personas que están juntas, lo que dice uno despierta el recuerdo o la idea del otro y hace que se sumen más datos sobre el tema. Y entonces acá el rol del entrevistador es un entrevistador, es alguien que hace pregunta, básicamente. Por supuesto que, así como dije en la entrevista, acá también hay modelos en el medio de esto. Yo creo que nunca, las veces que he hecho entrevistas en grupos, no podría decir que nunca estaba en ninguno de estos dos modelos. Siempre era algo que estaba más o menos en el medio. No buscaba así que salieran distintas posiciones sobre el tema, pero tampoco era algo tan focalizado, tan puntual, y no buscaba que salieran distintas posiciones en el término de un debate, digamos. O sea, así que estos son como estos 4 tipos de entrevistas, las 2 individuales y las 2 del grupo que vemos, son como ciertas referencias, y puede haber gran cantidad de posibilidades. Bueno, los aspectos también más técnicos, logísticos, los leen solo, de cuántos pueden ser los grupos, cuánto tiempo conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Dejamos acá este tema.